Contamos con el abogado y miembro de Vox, Javier Ortega. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Escuchamos ya también a Javier Ortega en función a esa cantidad de personas, muchísimos que vinieron en los años de pujanza en España y que finalmente tuvieron que marcharse a su país o a otros destinos. Cierto. Esto, en principio, no tenemos que verlo como algo negativo. Es decir, los procesos migratorios son algo positivo si está debidamente regulado y si el proceso migratorio, como en este caso, por causas económicas, tiene una acogida acorde con las expectativas de estas personas. Quiero decir con esto que en España, que sabemos bien lo que es la migración, porque España ha sido un país hemos sido un país de emigrantes. Recordemos las emigraciones a principios de siglo a Hispanoamérica, los famosos gallegos que cubrimos desde Venezuela hasta Argentina toda Sudamérica, y también las posteriores a Centro Europa, Alemania, Suiza, de españoles que se labraron su futuro. Es decir, la migración por sí es algo bueno y es una oportunidad para mucha gente. ¿Qué es lo que ha pasado en estos años? Evidentemente el boom inmobiliario en España, el espejismo de esa burbuja de que todo eran oportunidades. Esto era el país del dinero fácil, donde cualquiera se compraba una casa, cualquiera se compraba un coche. Ya vemos luego el precio que ha tenido eso en los bancos. Pues suponía en definitiva un polo de atracción. Éramos un referente de atracción. Cuando se ha terminado el chocolate del loro, cuando se ha acabado la oportunidad, esas migraciones vuelven a sus países de origen. Quiere decir que es algo natural, no tenemos que verlo como algo negativo. Para mí negativo es el que haya españoles que no hayan podido desarrollar su vida en España y hayan tenido jóvenes preparados mejor que en otros países siquiera, han tenido que marcharse fuera porque aquí no hay oportunidades. Claro, es verdad, nosotros hemos tenido y es a la que yo entiendo que debe prestarse mayor atención, es precisamente a los procesos migratorios con aquellas naciones que nos vinculan históricamente unos lazos mucho más fuertes, donde es mucho más fácil la integración por cuestiones de idioma, por cuestiones de cultura, por cuestiones de religión, por muchos aspectos que conforman el que tanto el emigrante hispanoamericano que viene a España como el español que viaja a Hispanoamérica tenga una mayor facilidad de integración. Pero es evidente que al final condiciona la cuestión económica. Tenemos la suerte de que los procesos migratorios que ha sufrido España, en concreto la entrada masiva, como muy bien decía Carlos, en demasiado poco tiempo, porque es verdad que los procesos históricos han sido a lo largo de mucho tiempo, ha venido condicionado, como estamos mencionando, básicamente por cuestiones económicas. Hay otros países que están sufriendo en este momento en Europa unas migraciones masivas, y esas son mucho más delicadas, que son promovidas por procesos que no tienen que ver directamente, siempre hay un componente económico obviamente, pero que tienen que ver directamente con cuestiones de seguridad. Estamos hablando de esas migraciones forzadas por motivos de guerra, por motivos de dictadura. Los refugiados, hablamos. Refugiados, en definitiva. Y es que esos procesos son mucho más complicados, porque normalmente la causa, primero, tu capacidad de absorber esta población es mucho más difícil, porque es una población demasiado inmediata, forzada por un acontecimiento a veces repentino, no es tan paulatina, sí. Y segundo, porque vienen de otras culturas que muchas veces son absolutamente distintas en su forma de ser y entenderlo. Por tanto, dentro de lo que cabe, hasta ahora el proceso migratorio en España podemos decir que ha sido del más asimilable de todos, que es el económico. Hablaba Carlos antes, decía, ¿es bueno o mala la migración? Y yo digo que esto es lo mismo que si nos preguntamos, ¿es bueno o malo un cuchillo? Hombre, depende. Si es para cortar el pan y la carne es bueno, si es para cortarle la cabeza a alguien es malo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la migración es muy positiva si evidentemente se hace con criterios lógicos, con criterios razonables, con criterios de búsqueda realmente de un beneficio compartido entre las dos partes, entendámonos, entre la nación que acoge y el emigrante que llega. ¿Se ha hecho así? Yo entiendo que no, que ha habido grandes deficiencias, pero marquemos 4 ideas por qué se puede defender que la migración es buena. En primer lugar, porque ayuda evidentemente a naciones que tienen, como en el caso de España, una población envejecida y que, como muy bien estabas comentando, es un flujo de rejuvenecimiento y es un flujo de natalidad. En segundo lugar, porque cubre vacantes laborales, que no nos olvidemos. Recordemos todos en el momento de boom en España, ¿qué plazas se cubrían? ¿Qué puestos de trabajo se cubrían? Pues lamentablemente hay que decirlo, aquellos que no querían los españoles. Por ejemplo, en el servicio doméstico, por ejemplo, en servicios de hostelería, por ejemplo, en servicios de turismo, por ejemplo, en las obras, en las infinitas obras que se hacían por todos lados. Pero, ¿esto es bueno o es malo? Pues yo creo que eso es bueno. En definitiva, si una nación deja vacantes unos puestos, vienen otros. Cuestión distinta es que algunos empresarios se han aprovechado de esa situación con unas condiciones laborales
habituales que no eran muy Perdona, correctas. pero la ley les protegía, ¿eh? Bueno, vamos a ver. La ley les protegía. Entonces, ahí hay una responsabilidad. Evidentemente, Entonces, porque claro, lo que los españoles no creen ese trabajo, ¿por qué? Porque les pagan 200 euros y sin seguridad social. Claro, pero no nos a olvidemos... ver, ¿lo vas a utilizar tú? ¿Lo vas a poder contratar tú? Pero no nos olvidemos... ¿Vas a poder trabajar tú en esas condiciones? Claro, pero no nos olvidemos... Ese es el problema. Estoy de acuerdo. No es un tema de que, oye, que yo como no me gusta trabajar de empleado doméstico, pues simplemente lo rechazo. ¿Vinieron a hacer el trabajo sucio? En la pregunta a los inmigrantes en cierta de España. medida, no sé si llamarlo trabajo sucio, pues es un trabajo dignísimo, pero quiero decir que es un trabajo que ciertamente sus condiciones eran unas condiciones que los españoles que tenían en ese momento una mayor expectativa laboral y económica no las asumían. Yo no estoy defendiendo que las condiciones deben ser iguales para un trabajador, sea nacional o sea extranjero. Lo que estoy diciendo es que vienen a cubrir, es un dato objetivo, una laguna económica que tienes en tu nación, que no se cubre por los nacionales. Pero que se produce una situación curiosa, y es que no olvidemos que esos emigrantes que estaban en España sostenían a familias enteras. Había pueblos en Ecuador, en Venezuela, en Perú, que se estaban sosteniendo gracias a los emigrantes que estaban. Es decir, ¿y cuántos jubilados sostienen a sus familias aquí? Totalmente de acuerdo. Con las propias políticas de desempleo que hay en todos los gobiernos. Pepe, pero no nos olvidemos... jubilados, 3 familias sosteniendo aquí en España. En Andalucía, en Almería, en Extremadura. Por supuesto. Y además dignísimo, gracias a los jubilados y gracias a los pensionistas españoles. Estamos hablando del sistema. Claro, por supuesto. No de las personas. No, pero sí, totalmente de acuerdo. Pero yo lo que quería reflejar es que esas personas que vinieron aquí, y he conocido, y seguro que todos los contertulios también, casos personales, gracias al trabajo que desarrollaban aquí, de acuerdo, no era bien pagado, pero gracias a eso eran verdaderas fortunas lo que se estaban mandando a sus países, porque 200 euros en España es una miseria. 200 euros en Perú, en Venezuela, es un sueldazo del que puede vivir toda una familia. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Yo no estoy diciendo de ninguna manera, quede claro, que deba aprovecharse esa migración. No se justifica. No se justifica. Pero entonces lo que tú debes hacer es regular esos... No es malo, vuelvo al inicio, me estaba alargando, no es malo, es positivo, porque le das la oportunidad a mucha gente que en sus naciones no tiene esa oportunidad de venir a trabajar aquí. Ahora, eso sí, que quede claro, lo que no puede ser bajo ningún concepto es una emigración que busque el aprovechamiento de unos pocos mediante la explotación de los de fuera. Claro, me llama la atención esto, porque sería injusto que no le reconociéramos, porque has hablado de un gasto, no sé si ese gasto se estaba refiriendo, y si es así, me parece muy bien gastado, en el control de fronteras, por ejemplo, claro, evidentemente... Para matar a gente, claro. No, muy bien, no es para matar a gente, hombre. no, perdón, no es para matar a gente. Lo de las vallas no es para matar gente, ¿no? Es para evitar que entre. O en el mar, cuando disparan desde el mar, las patrullas... Eso es sacar... Eso es, ¿no? Para... Yo creo que eso es demagogia. No, lo que estás por diciendo. Eso lo digo, no. Es demagogia porque la actuación de la... estás señalando tú. La actuación de la Guardia Civil y de la policía es dignísima de mención. Sí. Con unos medios reducidísimos tienen que intentar frenar una avalancha. Por cierto, 30.000 personas fallecidas. Por cierto, 30.000 personas fallecidas. Sí, bueno, pero la culpa... Y no todas mueren porque, bueno, sí, se ahogan. No, hombre, claro. No, porque las ametrallan desde aviones. No. Mira, y hay procesos judiciales. No, hombre, no. Vamos a... Y hay gente que muere en los centros de internamiento. Vamos a ser claros. Con informe de Naciones Unidas. Sí, yo estoy de acuerdo. Y el Ministerio del Interior no lo reconoce como usted. Vamos a dejar a Javier. Yo estoy de acuerdo en que hay que combatir las mafias con toda la fuerza del mundo. Las mafias, unas privadas, para entenderlo... ¿El Ministerio Interior? ¿Me permites un momento? No, ¿me permites? Yo no he dicho eso, ¿eh? No, perdón, las mafias que trafican con las personas y los gobiernos que apoyan estos procesos migratorios porque les interesa como medida política de presión demográfica sobre los estados que lo reciben. Eso por un lado. Pero lo que no hay que olvidar tampoco, decía que era un poco injusto hablar del gasto sin hablar de la riqueza que han generado todos estos emigrantes. Es que, ojo, a España le ha costado mucho dinero. Pero si se quedan ensartados en las vallas, ¿cómo van a generar riqueza? Estoy hablando de los emigrantes que en España han producido, y sería una injusticia no reconocérselo, un aumento de la riqueza en España, porque han contribuido, por un lado, con su trabajo, por otro lado, con sus impuestos, por otro lado, pagando las cuotas a la Seguridad Social, que pasó de estar en crisis. Es decir, no neguemos que los emigrantes son una aportación realmente positiva para una nación. Y yo añado una pincelada más. Cuando hablaba de las causas positivas de la migración, no podemos olvidarnos que hay un tipo de migración de, por ejemplo, españoles que han ido a desarrollar su profesión y sus empresas fuera, que eso es positivo porque luego vuelven a España con un conocimiento. Es decir, la migración no solo es una oportunidad y una experiencia de tipo profesional, de tipo empresarial, sino que es que ayuda a formar a las personas, jóvenes recién licenciados que a lo mejor en España no tienen, viajan a Estados Unidos o viajan a Australia y vienen con una formación y una experiencia que luego revierte en la nación. Por tanto, no hay que verlo como algo negativo. Yo hago la siguiente lectura. A mí me parece extraordinario si de nosotros
nosotros le dábamos trabajo a todos los inmigrantes del mundo que en su país de origen no lo tengan, pero eso es demagogia. Cuando tenemos no se habla de trabajo, perdona Javier, que se habla de darle un marco legal precisamente porque no tienen trabajo. Pero es a lo que voy, es que ese marco legal intenta desvincular los permisos de residencia a tener la oportunidad de desarrollar una vida digna, y eso es una barbaridad, porque tú lo que no puedes es abrirlas por lo siguiente, tú no puedes abrir las fronteras a personas que luego anden mendigando en la calle, no puedes hacer eso, es decir, tú tienes que vincular en tu legislación, tienes que vincular los procesos migratorios a las posibilidades reales de tu país para que tengan una vida digna. Lo que no vale es jugar a las dos monedas. Por un lado, querer ser más abierto y más solidario en el mundo, abriendo tus fronteras, quitando las vallas, quitando la Guardia Civil y que entre todo el que quiera, y por otro lado quejarte de que están en la calle tirados o que no tienen trabajo o que les contratan por condiciones miserables. Cuando además tienes en tu país, y no nos olvidemos, tienes 5 millones de españoles que no tienen trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a igualdad de trabajo, igualdad de condiciones de trabajo, sea español o sea extranjero. Ahora bien, tú puedes y debes responsablemente como nación o como gobierno de la nación, debes regular esos flujos migratorios, esas entradas migratorias dentro de tus posibilidades. Y si tienes un momento de auge económico que necesitas mano de obra, tú puedes decir, perfecto, repito, insisto, pero Javier, perdona que te interrumpa, pero los inmigrantes que ya están en territorio español en este caso no tendrían los mismos derechos que los españoles. Absolutamente, es que no puede ser de otra manera. Y entonces no sería lógico generar un marco legal para los inmigrantes que están dentro. Pero es que no existe lo contrario. Es que si no existe lo contrario, el Estatuto de los Trabajadores no dice esto se aplica o no se aplica en función de que seas emigrante o nacional. Lo que se aplica es en función de que tengas o no tengas trabajo. Lo que no vale es decir yo voy a crear un marco legislativo que facilite, porque eso es lo que se está queriendo decir, sin decirlo, facilite la entrada de emigrantes, no vinculándolos a las posibilidades de tener trabajo y luego rasgarnos las vestiduras diciendo que no hay. Yo me estaba refiriendo, cuando me ha hecho la pregunta Jesús, a que los trabajadores emigrantes en igualdad de condiciones al mismo puesto de trabajo obviamente deben tener las mismas condiciones. No me estaba refiriendo equiparar a un nacional del que no lo es. Evidentemente un nacional pues tiene que cumplir unas obligaciones que no son las mismas que un emigrante, no son las mismas, y lo mismo tiene unos derechos que no son los mismos. Por eso estoy hablando en derechos electorales. Como no son los mismos, hay que cambiarlo. Para que sean equiparables. Pero equiparables tiene que ser desde el momento en que es nacional. Es que no es lo mismo ser nacional que no. Perdón, porque la nacionalidad existe. Si estás aportando. ¿Qué es nacional? Si yo estoy aportando dinero... Nacional es mucho más que la cuestión laboral. ¿Qué pasa? Que pagamos impuestos y no tenemos derecho al voto. Te lo digo al revés. Te lo digo al revés. Eso es lo que el nacional que no paga impuestos, los pobres les matamos, porque como no pagan, si el principio es el de pagar, me parece asqueroso. Entonces tú lo que quieres es que paguemos y no votemos. Y que nos manden las leyes que ellos decidan. Y nosotros no participamos. Parece que el inmigrante hace un favor por pagar, es que está obligado a pagar. Naciones, están inventadas no estamos inventando naciones, estoy hablando de derechos. Yo pago mis impuestos y quiero tener derecho a votar. Javier, y a elegir a mis representantes. Te invito a que vayas a Francia. No quiero te invito que me vayas. Las normas. Me gustaría preguntarle a Pepe, si me lo permite, de verdad, lo digo sin ninguna ironía, ¿en qué modelo de nación está pensando? Yo no tengo ni un modelo de nación. O sea que de las 300, 400 naciones que hay en el mundo, no sé cuántas hay ahora mismo, no existe en ningún lado. Me has preguntado, ¿qué modelo de nación? ¿Dónde está? Yo tengo el modelo de la nación de ciudadanía. Ese es mi modelo de ¿Dónde nación. está? ¿Dónde está? Porque quiero ir ahí a ese es el que tenemos que elaborar, ese es el que tenemos que construir entre todos y todas. Porque mirar, tú has dicho antes que nos beneficiamos de la inmigración, que es positiva, lo has dicho tú antes. Y lo sigues defendiendo. Por lo tanto, si te beneficias, como es lógico, también deberías de buscar que se beneficien las personas que a ti te están beneficiando o no. ¿O tú quieres que alguien te lustre los zapatos? No me has querido centrar la respuesta. Yo lo que quería decir ¿Tú qué quieres? ¿Sirvientes solamente? ¿Criados? ¿Empleadas domésticas? ¿Gente que le paguemos 200 euros? ¿Que duerman en los garajes de los chalés de Majadahonda? ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿Eso es lo que quieres? Pepe, no quiero que eso ocurra. Ni con un español, ni con un emigrante. Pongámonos a sentarnos. Yo lo que te pregunto es que ese modelo que dices tú de igualdad de derechos entre los nacionales y los emigrantes, que me digas en qué nación del mundo
mundo hay? Por eso te digo, no, que no hay ninguno. Bueno, hay pues una vamos, construcción. Ya que nos preguntamos, Javier, Pepe, ya que nos preguntamos en qué lugar del mundo. Bueno, vamos a centrarnos. Todos. Esto parece que no pasa solo en Latinoamérica. No. Parece que en España también nos vamos. Parece que también buscamos un futuro mejor en otros países. Ojalá o no nos traten de la misma manera. ¿Cuánto daño puede hacer precisamente a los españoles que emigran y que van con ese pensamiento de buscarse un futuro mejor? Bueno, yo creo, para ser justos y para que todos los telespectadores entiendan exactamente y no lo vean desde un punto de vista negativo, hay un tipo de emigración de españoles cuando es la inmigración voluntaria, la que no se ve forzada por motivos económicos o de otro tipo, que es muy positiva. Veamos, para que todos me entiendan, los programas Erasmus, por ejemplo, en el cual se potencia y se fomenta el que haya intercambio entre las naciones. Javier, y que la gente... no estamos hablando, estamos hablando de Erasmus, no. Ni siquiera estamos hablando de emigración voluntaria. Hay muchos españoles, vamos a centrarnos en el drama de muchos españoles que tienen que emigrar porque no tienen empleo, porque tienen que darle de comer a los hijos, porque son jóvenes que están muy informados. ¿Qué les pasa a esos españoles fuera? A eso voy, que ese tipo de migrantes, que son precisamente españoles muy bien preparados, que es muy distinto, por cierto, al tipo de migración que viene, que no es una migración cualificada, lamentablemente. La migración que nos viene, pues es una migración de países de Sudamérica o países de África. No es cualificada. No es cualificada, inmensa en su mayoría. Aquí, Vamos a ver si estamos de acuerdo. No es precisamente cualificada. No, hombre, el emigrante que viene en su mayoría no es cualificado. Muy bien a la gente que entra. Javier, por alusión directa vamos a dar la palabra a Pepe y a Camilo. Me sorprende mucho que como abogado no lo sepas, de verdad. No. Sabes bien que precisamente los españoles que han tenido que salir fuera, si las estadísticas dicen que en su inmensa mayoría son españoles con formación académica universitaria, que incluso tenían sus estudios. Estoy pensando, por ejemplo, en arquitectos, ¿no? Que ha habido ingenieros. Javier, están trabajando de camareros, la mayoría en muchos países. Por supuesto, yo no estoy defendiéndolo, si es que es un drama nacional. Tú me preguntas qué daño hace. Hace un daño tremendo, porque por un lado estás perdiendo a gente muy bien preparada que no va a estar trabajando en España, y segundo, es un drama personal. Yo tengo muchos amigos que han tenido que dejar su familia aquí, irse al otro lado del mundo, a Australia, por ejemplo, y durante 5 años no han vuelto porque no tenían dinero. Entonces, Javier Ortega, para finalizar, ¿ese plan de retorno será posible? Debería serlo, especialmente para todos los españoles que se han visto forzados a salir, como estábamos hablando. Pero por eso yo quisiera subrayar de todo este debate una cosa: las políticas de migración deben ser responsables y deben tener siempre, o no olvidar, 2 factores. Uno, los factores de oportunidad y de capacidad y de posibilidad del país que recibe, del país receptor, para darles una oportunidad de vida y un trabajo. Yo no quiero un país con las puertas abiertas donde los emigrantes estén mendigando por la calle junto con españoles. Y segundo, los factores de seguridad. Debe tenerse mucho cuidado que no entren en tu nación personas que vengan con otra intención.